Otra de las noticias de la tarde, no solamente del día, particularmente de la tarde de hoy, que tiene que ver con el nuevo dato de inflación. Algo ya sabíamos, porque el propio ministro de Economía en el día de ayer había dicho va a dar más de 3. Yo, sinceramente, incluso perdón, ayer acá, uno pensaba 3,1, 3,2, bueno, dio 3,4. Es una inflación que creció medio punto, un crecimiento importante, aparte supera la barrera de los 3, del 3%, que hacía mucho que no ocurría, ¿no? Lo tengo en línea una vez más, como lo molestamos todos los meses, a Cristian Villa, comerciante mayorista de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Gracias por llamar y saludos ahí a la mesa. Bueno, ¿te sorprende el 3,4? Mirá, un poco lo veníamos hablando previamente en nota del mes pasado. Obviamente sabíamos de que iba a estar cercano al 3%, pero me sorprende que sea 3,4 en el promedio general. Uno por ahí maneja lo que es alimento, el productos de limpieza, perfumería y demás, y sabemos las listas que nos están llegando. Pero por ahí viste ver un poco ya una cifra tan importante como fue educación, transporte y demás, viste, bueno, sorprende. Obviamente el promedio este de 3,4 coincide con el promedio, coincide con la inflación de alimentos y bebidas, que es lo que más o menos maneja uno, ¿no? Pero siempre uno por ahí especula con que si bien nosotros tenemos una inflación en alimentos, que la estamos notando por la recepción de listas que estamos recibiendo, por ahí capaz que podía ser un poco menos en función de algunos otros rubros que uno venía escuchando como no se mueven y demás, que bueno, tire hacia la baja ese promedio que nos da a nosotros. Pero bueno, lamentablemente todo lo que es transporte ha tenido algún incremento y algunos otros rubros que han superado ampliamente el 3,4 y bueno, es lo que no ha podido descender el tema inflacionario. Sí. Nosotros como comerciante Ajá. estamos viendo una dureza muy grande con respecto a la venta, pero así todos hay costos que son inevitables. O sea, mientras que no nos dejen de crecer los costos a todo lo que es empresas, fábricas y demás, es difícil que retrocedan los precios o que se mantengan. Fíjate vos lo que es el rubro de todo lo que es combustible, petróleo y demás, que eso estamos afectados por un problema mundial también, ¿no? Pero bueno, no sé, realmente habría que tomar cartas en el asunto, ya que somos productores Sí. de petróleo, tratar de aminorar un poco el tema de los impactos, porque no nos Sí. olvidemos que el petróleo no es solamente, como digo siempre, el surtidor, sino también es todo lo que conlleva, lo que es envases, todo lo que es polietileno, o sea, el petróleo no solamente es el transporte, sino repercute en un montón de otros factores, otros temas. Nosotros estamos teniendo listas importantes en aumento en lo que es vinagres. Claro, el tema del vinagre, un factor Derivado. importante es el envase plástico. Ujú. No, es un envase plástico que Claro. tiene el alcohol. Entonces, no es tanto el producto en sí, sino todo lo que es transporte y todo lo que es el empaque, el envase. Ujú. Estamos teniendo importantes aumentos en lo que es la parte láctea. Cuando te digo importante, son montos arriba de un 10%. Ah, mucho. Eh, ¿Y lácteo, sí, a qué se debe? ¿Qué entendés vos, Cristian? bueno, por los productores lo que está pasando, o sea, hay un tema de exportación de por medio, hay una concentración bastante importante en una exportación en leche en polvo, en el cual en esta época obviamente se reduce un poco la producción de leche y si a eso le sumamos el factor exportador hace que bueno, carezca el mercado interno de tanta oferta y eso produce que tengamos ciertos aumentos y bueno, falte leche, ¿no? Ujú. Entre un poco menor producción y mayor exportación genera estas distorsiones de precios. Entonces estamos recibiendo en la parte láctea, quienes vayan a los negocios, supermercados y demás a comprar van a ver que la parte de quesos, lácteos y demás van a estar con algún tipo de aumentos. Y nada tiene que ver el comerciante, sino son listas que se van trasladando y que van quedando en el camino y se trata de amortiguar un poco los márgenes, pero ya los márgenes están amortiguados hace tiempo, así que lamentablemente las listas se van trasladando. Productos de limpieza y perfumería, estamos recibiendo también de las empresas líderes un 9% de aumento. Bueno, son, digamos, si vos Pero, me preguntás a mí, sí. No, 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 si me preguntás a mí, me está dando números que por lo menos están el triple de esta inflación, pero
pero que venían con un atraso en los aumentos, esos rubros. No, yo creo que no venían con un atraso. Ya se ajustó lo que se podía ajustar. No te digo que las empresas grandes, los monopolios de siempre generen algún tipo de distorsión de precios, o sabemos cómo manejan. Pero, por ejemplo, la mayor productora de golosinas está aplicando un aumento de un 8% para este mes. Entonces, sabrán ellos el porqué y cómo analizarán sus costos, pero no en todos los rubros, obviamente en todos los productos estamos teniendo este aumento importante, pero lo que te quiero reflejar que en el rubro nuestro, que es alimentos y bebidas, básicamente, la inflación de abril, que la vamos a conocer en mayo, no creo que ronde muy lejos del 3%, o sea, no lo veo con una inflación que decrezca, ¿no es cierto?, sino por lo contrario, se sostiene en estos niveles mínimamente de un 3%. Bueno, Bueno, será cuestión de oferta y demanda a ver qué va a terminar pasando, ¿no? bueno, interesante esto que decís, porque ahí va la otra parte de la charla, ¿no? Lo que se está viendo ahora, porque vos estarás al tanto que este número, o por lo menos por arriba del 3, ya lo había anticipado el gobierno. Incluso Sí. Milei hizo un posteo hace algunos minutos, saliendo a decir, bueno, que el dato es malo, que no están, por supuesto, para nada contentos con este 3.4. Pero también es cierto que ayer el ministro Caputo, que habló en la Bolsa de Comercio de Rosario, lo había dicho también antes en alguna otra entrevista, ven que a partir de abril la cosa empieza a cambiar. Eh, Al menos en tu rubro, ¿qué se está viendo en estos primeros, bueno, 14 días? 15 Sí, días, estamos 14 casi en la días. mitad de abril ya, ¿no? Exactamente. Por eso, a ver, yo escucho mucho lo que dice el gobierno y no soy partidario de ninguno, o sea que puedo hablar públicamente sin ningún tipo de Sí, problema. sí, Veo el tema inflación, por lo menos en el rubro alimento, lo veo que está complejo el tema. Pero los factores que más inciden, obviamente, es el tema de combustibles, transportes, petróleo y los gastos que no paran de crecer. O sea energía, o sea, un montón de factores que hacen no solamente al insumo propiamente dicho del producto para producir, sino los costos que se generan en función de para producir ese producto. Y bueno, eso es lo que se va trasladando y veo que el combustible estamos todos sabiendo que es un problema internacional, pero bueno, ya que somos productores, algo tendríamos que hacer para por lo menos amortiguar ese costo importante que nos está afectando a todos. mm, O lo que se ha hecho no alcanzó, no sé, no quiero ponerme macroeconomista, simplemente ver lo que está pasando a nivel comercial, donde nosotros vemos que los productos no tienen la rotación que debieran tener por una cuestión de falta de consumo, y porque obviamente la falta de consumo está porque no se acompañan los salarios en función de la inflación que está habiendo, por lo sí, tanto es obvio que va a decaer ese consumo, y si nosotros tenemos todos los meses un servicio que nos supera un 3 un 4 un 6%, la y sí, es inflación, obvio que los productos van a seguir con una tendencia alcista. claro. El gobierno está apuntando que de abril en adelante puede llegar a decrecer. Bueno, Mm, ojalá que lo sea, pero sinceramente yo en el rubro mío no lo veo por lo menos en el mes de abril. Tal vez en mayo con una cuestión de, no sé, si se soluciona el tema de la guerra y si hay algún tipo de política nacional donde revean un poco el tema de combustible y demás y retrocedan algunos precios, bueno, bienvenido sea. sí, Pero hay un tema que incide también directamente proporcional en cierta medida, que es el tema del dólar. Y bueno, el gobierno está apuntando a que estamos con un dólar, por lo menos las cuestiones que se están escuchando, de que estamos con un dólar un atrasado, poco bajo, sí, sí, no le llaman eso atrasado, sino que no está tan competitivo, ¿viste? Es lo mismo pero con otro sí, maquillaje de nombre. sí. Y eso si generan un aumento del dólar, si bien ahora está retrocediendo y no vemos que haya retroceso en los precios, pero si hay un aumento del dólar, eso va a incidir también. Entonces, la inflación la veo que está complicada para controlarla en los niveles que nos estamos manejando. Mm. No, que siempre hablábamos, Cristian, ¿no? Qué complejo que es todo, porque vos fíjate, tenemos un dólar, no sé si decirle planchado, bajo, bueno, pero es cierto que, bueno, está de hace unos días por debajo de 1.400, ¿no? Está muy quieto, vamos Tal a cual, darle ese nombre. Quieto me parece que tal es un cual. buen título. Sí, Y sin embargo, esto era un factor, ¿no? Para que tiempos atrás aumenten los precios.
y sin embargo los precios aumentan igual. Bueno, está claro que son muchas las variables, y déjame agregar, mientras charlo con vos estamos viendo la placa donde se describe los sectores, ¿no?, donde sufrieron aumentos, y bueno, por ejemplo, alimentos, que es lo que más te toca de cerca, aumentó un 3,1, cuando venía ya en meses anteriores bastante abajo en la curva. Y lo otro que aumentó también en 3,1, no, alimentos 3,4, o sea, igual que el promedio. 3,4. Pero en 3,1 aumentó prendas de vestir y calzado, que ese sí venía, incluso hubo meses que estaba con 0 y ya se arrimó, digamos, al promedio. Es decir, que no solamente educación está con un 12, que bueno, ahí puede haber una buena explicación, porque la verdad que me parece exagerado el aumento en educación. Transporte, lo que ya dijimos, combustible, lo que ya dijimos, pero también es cierto que hay otros rubros que venían con poco aumento o casi nada, como el tema ropa de vestir, y que se han arrimado al promedio. O sea, acá hay varios factores que han llevado a este número, al menos el de marzo, ¿no? Sí, tal cual. Son varios los factores que hacen que tire para arriba el dato inflacionario, pero lo veo sinceramente complicado a controlar en el corto plazo. O sea, hay más bien un ritmo sostenido más que un retraso en los aumentos de lo que va el mes de abril. O sea, yo abril lo veo muy parecido a marzo, muy parecido a marzo. Si bien todo no aumenta en las proporciones que te mencioné recién, un 8, un 10%, hay muchas empresas que retienen, pero lo que no aumenta este mes, el mes que viene nos pasa la lista. Entonces hay una cuestión de un empuje inflacionario que hace que uno, bueno, vea que estamos muy lejos del 2% que quisiéramos volver a estar. Uh-huh. Sí, todo, bueno, el gobierno, acordate que agosto dijo 0, yo creo que a esta altura va a estar complicado. Sí. Pero bueno, vayamos a lo importante para ustedes, Cristian. Algo dijiste al comienzo, ¿y qué pasa con el consumo? ¿Qué viste en la gente en marzo, digamos? Bueno, el consumo, si bien está retraído, lo veo con un poquitito más de tinta de color, o sea, por lo menos en el rubro alimentos yo lo veo que la gente está de alguna forma pudiendo o eligiendo comprar otro tipo de productos. Estamos viendo un poquitito, muy leve, reactivación comparado con lo que estábamos viendo octubre, noviembre del año pasado. Eh, ¿Alcanza? No alcanza. ¿Vamos bien así? Y no, la verdad que la gente consume lo que va pudiendo, pero bueno, el consumo no está cayendo como estaba pasando el año pasado, por lo menos está sostenido. Pero bueno, no nos olvidemos que nosotros estamos vendiendo productos de primera necesidad, así que lo que es básico se está vendiendo, pero muy controlado, y donde vos das algo de financiamiento, sea a través de un sistema de tarjetas o alguna promoción o algo por el estilo, reactiva enseguida la venta. O sea, la gente está ávida de buscar, de consumir con cuotas. Realmente pasa por ahí. Bueno, Cristian, una vez más, gracias por atendernos, por compartir lo que se va viendo allí en tu rubro, como hacemos todos los meses. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a usted por llamar. Un saludo. Hasta luego, hasta luego. Bueno, estaba Cristian Villa, comerciante mayorista de nuestra ciudad. Poneme de nuevo el gráfico, Emi, donde está detallado los sectores y sus aumentos. Yo quiero remarcar 2 o 3 cosas. Una, que una inflación de 3,4 es una inflación de incluso un poquito más alta de cuando Guzmán era el presidente pero el ministro de Economía, ¿no?, durante el gobierno de Alberto Fernández. Incluso en la pospandemia hubo inflaciones más o menos del 3% mensual. Yo sé lo que vino después, y acá no estoy defendiendo a nadie, pero digo, porque hay que ver qué dice hoy. Milei hoy va a hablar ante la Cámara Empresaria Norteamericana en Buenos Aires, y supuestamente ahí va a dar explicación y su mirada de por qué esta inflación. Pero básicamente lo que viene diciendo el gobierno, y seguramente lo que va a decir Milei hoy, es que hay responsables, digamos, de este número, que tiene que ver con el aumento del petróleo, del precio del petróleo, guerra en Medio Oriente, cuestiones estacionales, y ahí tiene que ver con la situación
de las clases. Marzo es un mes con aumentos en el terreno de las clases. Después está la cuestión de alimentos. Alimentos subió igual que el promedio, 3,4. Lo decíamos recién con Villa. No venía aumentando de esa manera. Y a mí lo que me llama la atención es, me quedo con el número de educación. 12% aumentó el rubro de educación. 12%. No sé por qué pienso que se le puede haber escapado alguna tortuga al gobierno en este sentido. Puede ser que también haya liberado algunos sectores vinculados a la educación a que haya aumentos, porque las cuestiones estacionales, es cierto, existen hay los aumentos en términos estacionales. Ahora, es un aumento, fíjense, muy exagerado, casi 4 veces más que el promedio, el de educación. A mí me llama la atención este porcentaje de aumento, que aparte tira el índice para arriba, ¿no? Bueno, se supone que el mes que viene ese índice tan alto no va a estar, ese 12. Creo que ahí puede haber una merma en la inflación. Ahora, ¿por qué es importante conocer los motivos de por qué llegamos a estos números, ¿no? Porque, y seguramente el presidente va a decir, hay una guerra, hay cuestiones estacionales, y de alguna manera esto también le pasó a la última parte del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Es cierto, apareció el plan Platita de Massa, que era una cuestión preelectoral. Eso generó más déficit, lógicamente. Ahora, también es cierto que hay cuestiones que pasaron como extraordinarias en el último año. La sequía, por ejemplo, ¿no? Digo, no podemos comparar la sequía con la guerra. Es algo que ¿no? Entonces el agro liquidó mucho menos dólares. La cuestión política, creo que también, ¿no? La pelea de Alberto Fernández con Cristina jugó muy en contra también en algún sentido, ¿no? En los últimos 2 años, sobre todo 2 o 3 años. Pero digo, también hubo fenómenos en aquel momento. Es cierto, con inflaciones de 8%, 10%, pero ¿cómo llegamos, digamos, a estos números también, ¿no? Con un PAMI que está absolutamente desbordado en deudas. Hay muchos servicios cortados, ustedes lo saben a esto. Se le achicó a la mitad lo que se le paga a los médicos de cabecera. Digo, ¿cómo se llega también a eso, no? Me parece que hay que ver completa la película, ¿no? Hay que desapasionarse muchas veces. Sobre todo cuando hablamos de economía. Sobre todo después cuando hablamos de política, de ideología, por supuesto que esto es otra cosa. Cuando hablamos de economía, ¿no? Hay que desapasionarse puntualmente. Porque, ¿qué pasa si a Milei se le va la inflación? Se le va a 4, no sé, ojalá que no, a 4 y pico, que tranquilamente puede pasar. Digo, si sigue la guerra, si sigue aumentando el petróleo, si los distintos sectores de che loco, yo tengo que aumentar, como está claro han hecho en marzo, el rubro alimentos, voy a decir, 3,4 cuando venía la prenda de vestir, 3,1. ¿Qué pasa? ¿A qué lo vamos a aferrar, digamos, no? Por eso la inflación en la Argentina no es una batalla sencilla. Esto está absolutamente claro, no estoy diciendo nada nuevo. Y lo está viendo muy de cerca el gobierno a este problema, ¿no? Y fíjense si es un tema la inflación para este gobierno, que enseguida salió el presidente a decir, bueno, acá está pasando esto, ¿no? Y estoy seguro que este dato ya lo tenía Milei cuando hizo esa declaración en una entrevista que dio la semana pasada, que dijo, yo sé que hay gente que la está... No, perdón, fue un posteo también en X. Un posteo en X, que dijo, yo sé que hay gente que la está pasando mal. Algo que no había dicho en todo su mandato, Milei. Algo que no había reconocido. Que fustigaba a periodistas, a los medios cuando se hablaba de eso, ¿no? A los zócalos, que también lo hizo la semana pasada en ese párrafo, pero acá me parece que
se están haciendo los esfuerzos, la gente los está haciendo y no alcanza. Fíjense ustedes que no alcanza. Es algo muy difícil de domar la inflación argentina, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. A partir de abril la cosa cambia, dice el gobierno nacional. 6 de la tarde pasaditas, 18:06. Acaba de ganar